Vacaciones, amiga, qué importante es fomentar la lectura entre los más jóvenes en la casa y por eso tenemos grandes opciones el día de hoy. Lejos de ser una opción, es una excelente alternativa, mi querida Carlita. Quiero presumirles del libro que tuvimos durante toda una semana, Olguita y yo, en nuestras manos, que creo yo que ha cambiado muchísimo mi perspectiva del país. ¿Qué es lo que hacemos al momento de hablar o de iniciar una conversación poniendo como tema principal nuestro país? Nos quejamos, todo el tiempo son angustias, no podemos, México esto, México el otro. Sin embargo, México es algo que podemos presumir y esto viene aquí en México Piensa Más. Recibimos con mucho cariño de verdad a Jorge Flores, que es quien nos acompaña y que por supuesto nos va a platicar acerca de este extraordinario trabajo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de verdad de poder disfrutar de un libro que por primera vez nos da números exactos y nos presume lo maravilloso que es nuestro país. Justo, fíjate que a finales del 2008 empecé a ver yo que lo que nos decíamos, lo que estábamos todo el tiempo hablando de México, no estaba relacionado con lo que decían los datos. Entonces dije, oye, ¿cómo es posible que nosotros estemos todo el tiempo hablando mal de México y de repente los datos nos dicen otra cosa? Entonces estábamos hablando del Estado fallido, de la influenza, de la crisis financiera internacional, del surgimiento de la violencia. Entonces dije yo, bueno, voy a ver los datos y voy a ver qué dicen los datos. ¿Sabes qué, Olguita? Sí, yo les quiero decir que la verdad es una experiencia leerlo porque estemos en familia, en la oficina, con los amigos, siempre tratamos los temas ya sea de política o políticos, ya sea los temas de economía, todos los temas que nos gusta chismosear, porque no es otra cosa. Yo quiero preguntar y hacer conciencia, ¿cuántos de nosotros conocemos el dato duro? ¿Cuántos de nosotros conocemos la realidad? ¿Cuántos de nosotros conocemos la percepción en el extranjero de lo que es nuestro país? Yo sí quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Usted cree que si estuviéramos tan mal habría tanta construcción? ¿Usted cree que si estuviéramos tan mal habría inversión extranjera? Entonces, aquí lo que está sugiriendo en tu libro, me imagino, es plantear el contexto, que es lo más importante. Justo, el contexto es ese lugar desde el cual hablamos, que no necesariamente es visible para nosotros o no estamos conscientes. Es un lugar, es como si fuera una parcela de tierra. Y si esa parcela de tierra es fértil, entonces nosotros, cualquier cosa que pasa, cualquier noticia, cualquier evento, lo vamos a ver de una manera, va a aprender, digamos, lo vamos a ver de una manera positiva. Pero si el contexto está erosionado, entonces lo vamos a ver de una manera en que cualquier injerto, cualquier planta que pongamos no prende. Entonces el contexto es decisivo en cualquier situación. Y es lo que hace la diferencia. De repente vemos muchas veces que ocurren cosas y podemos lidiar poderosamente con ellas. Claro. ¿Y cómo es posible que lidiemos poderosamente? Bueno, porque hay un contexto poderoso. Claro. Perdón. No, iba a comentar que hay algo muy importante en esto. No es un libro de fantasía, es un libro de nuestro país que nos habla con la realidad de datos exactos, que nos habla de temas sumamente importantes como son la población, la productividad, incluso hasta la imagen de cómo es que nos llegan a ver en otro país y que nosotros no percibimos, ¿no? Que apreciamos mucho otros países de los cuales nosotros estamos muy por encima de ellos, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, hay un caso que me fascina a mí y es el de las mujeres. Sí. Tenemos en México una noción de que somos un país machista. Y no es cierto. Y sin embargo, si vamos a ver los datos duros, vamos a ver que en empoderamiento de mujeres, México tiene el 22% del Congreso son mujeres, contra 19 de Estados Unidos, 17 de Reino Unido y Francia, tenemos Chile con 12, o Brasil, que está de moda porque tiene una presidenta mujer, con 9. De verdad que está súper bien. Yo te quiero preguntar algo, Jorge, ¿qué responsabilidad tienen los medios en este tema? Los medios todos tenemos una responsabilidad muy importante porque creamos México y creamos el futuro con lo que decimos. Estamos creando en México con lo que decimos. Ahora, los medios tienen, digamos, un poquitito más en el sentido de que es en los medios donde las conversaciones se divulgan, se transmiten. Entonces, si yo los estoy enrolando a ustedes en que México no puede, México está mal o solo pasan ciertas cosas en México, automáticamente estamos enrolando a todos en eso. Y ese no es el futuro que queremos. No, claro que no. Oye, das datos también de extorsión y de inseguridad que nosotros decimos, es que solamente en México existe, pobre México, y no es cierto. Nos hablas de unos datos muy interesantes, que no sé si sea que hablábamos de que de 200 países nos ocupamos el lugar número 89. ¿Sí es alguno de estos datos? Sí, de hecho podemos ver en términos incluso de violencia, la violencia también es una conversación. O sea,
En la violencia hay una parte que está pasando, pero otra parte está en lo que estamos diciendo, en cómo nos enrolamos, en que estamos hablando todo el tiempo, todas las veces acerca de violencia. Pero eso no es una violencia que está existiendo, es una violencia que viene de lo que estamos diciendo. Pero, por ejemplo, hay una cosa que me encanta, esa noción de que somos un país de flojos. De hecho, me fui a los datos y no es cierto. Vemos, y México es el 5º país que más horas trabaja al año en el mundo. Así es que esa noción del Espíritu González, de que estamos siempre flojeando en las hamacas, no es cierto. Eso no checa con la realidad, muy al contrario. Pero, sin embargo, yo vuelvo a lo mismo. En las películas, siempre que se habla de México, siempre utilizan lo peor de nosotros, ¿no? Porque en todos lados hay, no que sea bueno y malo, pero en todos lados hay abundancia, y el contrario de la abundancia. Por ejemplo, tú hablas, y hablando de la abundancia, hablas del contexto. Si estamos en un contexto donde hay mucha pobreza, si lo vemos del lado negativo, pues siempre va a existir la pobreza. Pero si, por ejemplo, lo vemos del contexto positivo, de esa pobreza podemos ver la necesidad que existe, porque siempre en un lugar hay una necesidad. Y entonces, para hacer negocio o para temas gubernamentales, ¿qué es lo que necesita la pobreza? Necesita esto, en el medio proactivo, yo diría. Así es, de hecho, la pobreza, más que algo que está mal, es la oportunidad para poner algo ahí. Es decir, es la oportunidad para llevar un servicio, un bien, un producto, atender una necesidad. Pero sin embargo, Jorge, hay personajes de la política que se instalan en hacer de la pobreza algo negativo. En todo el planeta hay pobreza, ¿no? Así es, y de hecho México ha tenido un avance muy importante en los últimos 30 años. México ha tenido un avance muy importante a nivel de América Latina y a nivel mundial en la reducción, por ejemplo, de hambre, en la prevención de embarazos de adolescentes, que son cosas que están directamente relacionadas con la pobreza. Claro. Programas y resultado de muchos programas que sí como tal ha impuesto el gobierno y que de alguna u otra manera, querramos o no, han funcionado, ¿no? Han funcionado y lo muestran los niveles y los números al día de hoy. Hablabas de la esperanza de vida, esto me agradó, que ha aumentado un 10% en los últimos 20 años, que ahora la esperanza de vida en nuestro país es de presunción y es sumamente importante, ¿no? Fundamental, ha habido unos grandes avances, por ejemplo, en lo que es la salud, en la esperanza de vida, e incluso en la esperanza de vida saludable, que es la esperanza de vida que nosotros tenemos viviendo con salud. Entonces, en eso México se ha destacado muchísimo. De hecho, para tener una idea qué tan avanzados estamos viviendo por ahí de la esperanza de vida que tenía el Reino Unido en el 95. Y en el 95 todos nos acordamos. ¡Wow! Jorge, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo mejor que tiene México? Sin duda, su gente. Eso es esa pujanza, esa creatividad, esa capacidad de enrolarnos, de enrolar a otros, de comprometernos, la solidaridad que tenemos. Eso es algo extraordinario y es algo que el libro invita a que nosotros desatemos. Ahí lo tenemos, simplemente hay que poner el contexto que nos dé poder. Pues muchísimas gracias, Jorge. Yo quiero nada más cerrar rápidamente con la frase de Jorge, que es: sé el cambio que quieres ver en México. Claro. Muchísimas gracias, esperemos que regreses pronto. Y vamos con Carlita, que también nos tiene algo que decir. Lean el libro. Yo quiero invitar a todos